Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a todos a esta nueva entrega de cómo aprender a instalar nuestros controladores de Canon en nuestra computadora local. En este caso voy a estar usando una Canon Pixma de modelo TS3722, así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a abrir un navegador en nuestra computadora y vamos a usar Canon Drivers. Vamos a poner la URL Canon Drivers y vamos a hacer clic en el primer enlace, aquí donde podemos ver los software y los drivers. Esta es la página oficial y ya yo he hecho varias pruebas, así que voy a poner mi modelo en la barra de búsqueda y me lo va automáticamente a reconocer. Esta es la impresora que voy a estar usando de momento. Cómo instalar nuestros drivers y el software. Automáticamente va a detectar nuestro sistema operativo. Si estás usando otro sistema operativo, puedes aquí cambiarlo. Pronto estaremos usando ver cómo podemos instalar en Mac también. En este caso vamos a usar el Master Setup, que es recomendado por las personas, por la gente de la misma página de Canon. Así que vamos a ello, vamos a descargar, downloading, vamos a abrir nuestra descarga y vamos a ejecutar nuestro instalador. Ok, en este caso tenemos varios idiomas, tú puedes escoger español, yo seguiré en inglés. Dice que seleccionar el lugar de residencia, tenemos Latinoamérica, si estás en Estados Unidos, en Canadá o en Latinoamérica puedes usar así. Vamos a OK. Ok, el siguiente paso vamos a iniciar el wizard, que sería el instalador. Ah, Solo recuerda que tienen que estar en la misma red, tanto la impresora en la misma red, en la network y la computadora. Ah, Pronto iremos viendo cómo instalar desde el inicio toda la impresora, cuando usamos también las impresoras multifuncionales. Vamos a hacer clic en Next. Ok. Puede tardar un poco, así que puedes, podemos ir por un café y regresar. Ok, dice que chequemos la fuente si la impresora está prendida. Yo voy a hacer clic. Ahorita el instalador va a buscar en mi red, en la misma network, va a buscar las impresoras que tenga disponible y esta es la IP que estoy usando, la 4.53, una TS37, es un modelo genérico, lo más que se asemeja al modelo que yo estoy usando, así que esa es mi impresora. Voy a darle, dice que confirme. Yo la tengo conectada vía Wi-Fi, así que voy a darle siguiente. Aquí está descargando el software. Esto puede tomar algunos minutos, todo dependiendo de la capacidad que tenga nuestra computadora y la descarga, el del internet también que tengamos. Ok, casi casi. Ok, está procesando. Yo creo que estamos en los pasos finales. Ok, ok, ahí está. Ok, sí tardó algo, pero no.
Todo es dependiendo de nuestro sistema operativo y de la computadora que estemos usando, el internet. Uh, en el futuro también vamos a ir viendo cómo podemos descargar los drivers y agregarla manualmente. Aquí estamos usando el instalador básicamente. Ok, connection set. Ok, yo voy a tratar de hacer un test print. Entonces aquí va a comenzar y creo que se puede escuchar que está imprimiendo. Okay. Perfecto. Tenemos un test print success. Ok. Podemos iniciar next. Tenemos que aquí podemos ir al website, pero para cerrar esta pantalla y nos va a llevar al website. Ok. No nos preocupamos por eso. Podemos hacer clic y aquí vamos a ver en nuestras impresoras y escáner. Podemos ver la impresora que agregamos, la Canon. Podemos ver algunas opciones. Este es el modelo, el driver. Podemos ver que está agregado con el puerto WSD. En un futuro he hecho varias pruebas para agregarla con una IP. Solo estaremos viendo. Podemos chequear algunas default printers como la foto, el tipo de papel que vamos a usar, si es estándar, podemos usar landscape o portrait, todo dependiendo. Esta es automáticamente la bandeja que está detectándome. Esto sería tipo carta, básicamente. Aquí más o menos podemos ver si todo dependiendo de lo que queramos hacer, si es un estándar, la calidad que podamos usar. Básicamente son simples default printers, vamos a decirlo así, algunas configuraciones por defecto. Podemos hacer clic en apply. Vamos a ir viendo en un futuro cómo agregar manualmente en la parte en esta parte Add Device, para ver cómo podemos agregarla manualmente, porque muchas veces en las compañías los técnicos trabajan con una IP estática para la impresora y necesitamos agregarla muchas veces. No podemos encontrarla en la red y tenemos que agregarla manualmente instalando los drivers. Ok, y así esto es todo. Tengo las preferencias también, básicamente si queremos un duplex, si queremos doble SAI, pero a ese punto podemos aplicar y nuestra impresora está lista para trabajar. Ok, uh, gracias por acompañarme el día de hoy y espero que lo hayas disfrutado.